Bienvenidos al programa Cristo Viene. El día de hoy estaré contándoles mis experiencias con Dios. Sé que es muy importante para el creyente tener experiencias con Dios, acontecimientos, sucesos que marcaron su vida, lo motivaron a seguir en las cosas de Dios, aumentaron su fe. En otro episodio ya conté mi testimonio. Desde que me convertí a Cristo, Dios ha sido muy bueno conmigo. He podido tener sueños, visiones que han sido de edificación para el pueblo de Dios y también acontecimientos personales que me ayudaron a conocer ese Dios maravilloso. Uno de ellos fue estudiando la carrera de diseño gráfico. Recuerdo para finales de la carrera que tenía que presentar unas tarjetas de presentación personal, pero bueno, como ustedes saben, cuando uno estudia tiene muchos cursos y el final de los ciclos es un poco más engorroso porque hay tantos proyectos finales que todos son importantes y uno como estudiante se divide y trata de hacer lo mejor posible. En mi caso fue así. Este proyecto me demoró bastante, lo terminé, pero así como se dice, con poquísimo tiempo para poder mandarlo a imprimir y tener el diseño para presentarlo, porque esa era la nota, tener el diseño en físico, en las tarjetas en físico para poder tener la nota, pese a que el diseño ya estaba aprobado. Y como eso me tomó tiempo, casi no tuve el pensamiento de cuánto tiempo iba a tomar la impresión de las tarjetas, y cuando consulto, bueno, era 2 semanas, algo así, o una semana, pero resulta que yo lo quería como para de un día a dos, algo cortísimo, no recuerdo ya el tiempo, pero yo realmente me quedé asombrada porque dije, bueno, si no lo llevo a cumplir, de todas maneras lo voy a encargar para que se haga el trabajo, pero con un temor tan grande, y fue algo fenomenal que me las entregaron en el tiempo que yo necesitaba. Fue algo tremendo porque yo sí escuché que era más el tiempo que se solicitaba para hacer ese tipo de trabajo, pero yo no sabía y no podía tampoco tenerlo antes. Y tuve mi calificación excelente y vi la mano de Dios en ese tiempo que estaba yo como estudiante. Vi que Dios estaba conmigo y me permitió cumplir con mis trabajos. Otra situación fue también dentro de los estudios, que fui a la graduación. Recuerdo que incluso fue muy difícil que yo terminara porque había muchas cosas que no me parecía que iban bien, pero bueno, al concluir la carrera me recuerdo que para la ceremonia solamente estaba mi mamá y mi hermano, y me recuerdo que me llaman, y cuando yo subo al estrado, puede ser algo increíble, pero yo cuando subo al estrado, yo escuché la voz de alguien que no era mi familia, que decía, esa es mi hija, pero era una voz que yo sé que no provenía del público, porque lo sentía como que era como una voz que era parte del anfiteatro, del lugar donde estaba. Era algo que se acoplaba. No puedo explicarlo, pero yo escuché esa voz y me quedé sorprendida. Y yo trataba de ver a una persona, ¿no? Porque dije, no puede ser, ¿no? Ni que ser provenir de alguien, pero yo sé que nadie estaba ahí, nadie se puso de pie porque nos llamaban de uno a uno para la foto, para recibir el diploma, y yo sé que eso era algo de Dios, ¿no? Que quería manifestarse en mi vida. Bueno, lo atesoro así. Otro suceso que me aconteció fue que, como creyente, con ese corazón dispuesto de compartir la palabra de Dios, de tener esa llegada a las personas, ¿no? Por donde yo vivía solía siempre saludar a las personas, ¿no? Con ese deseo de en algún momento abordarles y compartirles de Cristo. Recuerdo para fin de año que camino a la iglesia una persona que yo saludaba, una señora ya mayor que yo saludaba, que me acerca y me da un abrazo efusivo. Bueno, yo lo recibo como una persona mayor, una mujer, no desconfío. Recibo el abrazo y aprovecho para decirle que Dios le ama, invitarle a la iglesia. Me recuerdo que la señora me dice, sí, está bien, puedes venir
y nos vamos juntos a la iglesia. Entonces yo en otra oportunidad pasé por ella para llevarla a la iglesia y recuerdo que paso por ella, le llamo porque vivía como que en un tercer piso. Le llamo a la señora y demora y cuando sale, por fin cuando sale, me baja un tapercito y me dice, toma, sírvete, no voy a poder ir hoy. Y en ese momento cuando ella extiende el tupper y yo extiendo mi mano para recibirlo, una voz fuerte en mi corazón me dijo, no comas. Pero así, y yo me quedé un poco así pensando, y la señora se despide de mí y se va. Y bueno, era como que un pedazo de pastel, algo. Entonces no lo comí, pero lo boté y orando me recuerdo que yo tengo un sueño. Y en el sueño yo veo la misma casa y hay un letrero que dice Tarot. Y sí, recuerdo que en esa casa sí había un letrerito que decía Tarot. Yo puedo entender que la señora pues practicaba la brujería y de alguna manera pues quería hacerme un daño. Y Dios fue bueno porque Dios me reveló que, que yo no comiese, ¿no? Para que no sufriese mal. Y recuerdo que ya al tiempo yo la vuelvo a ver a la señora, pero ya no la veo como antes, sino que ya la veo más deteriorada en su salud. Y me da mucha pena porque las personas que le sirven al enemigo, pues el enemigo no les paga bien. Ellos están confundidos y engañados. Hubo un suceso en el que Dios me guardó y hasta el día de hoy lo atesoro. Otra situación que me pasó fue que visitamos a un familiar de una hermana. Era su padre, que ya era una persona muy mayor, tendría alrededor o más de los 90, sí. Y había tenido un accidente y no podía caminar. Y ya no lo podían operar de la cadera porque ya era una persona muy mayor. Igual ya le habían dicho que simplemente guarde reposo y que se mantenga, ¿no?, en calidad de vida porque no podía haber otra solución para su salud. Entonces lo que fuimos es a compartirle la palabra, y cuando le compartíamos la palabra su corazón era muy dispuesto, que aceptaba todo y repetía la oración y pedía perdón a Dios. Y yo noté toda esa disposición y algo en mí que le digo, Señor, si Dios lo levanta de la cama, ¿usted sería capaz de evangelizar a todo su barrio? Y el Señor me dice, sí, hermano, yo no tendría vergüenza, yo lo haría. ¿Estás seguro, Señor? Le digo, sí, me dice. Entonces así lo va a hacer Dios, le dije. Así Dios lo va a hacer y usted también va a cumplir con Dios. Y me recuerdo que fue algo sorprendente para mí, pero así le dije. Y después de un tiempo veo al varón entrando en la iglesia. Incluso no lo conocía, pero cuando me lo presentaron, era la persona por la cual habíamos visitado y orado. Y me sorprendí totalmente porque lo vi como que más joven, caminando, totalmente sano. Se había recuperado, un milagro. Y le hice recordar la promesa que él había hecho a Dios, pero no sé si lo habrá cumplido. Pero eso también se quedó ahí en mi corazón, cómo Dios se revela al hombre, cómo Dios le manifiesta su amor. Para terminar, porque no quiero hacer extenso este video, tuve un sueño, me recuerdo, en el cual yo sentí que era la voz de Dios que me decía que vaya a Ate a predicar su palabra. Pero yo me despierto y digo, pero ¿qué parte voy? Ate es grande, ¿qué parte puedo ir? Y mi mamá me acompaña y vamos, ¿no? Y no sé, llegamos a un lugarcito, una avenida, me recuerdo, y comencé a predicar la palabra de Dios sin micrófono, sin nada, en una esquinita, en un pasaje, algo así. Un pasaje bastante transitable, que habían también como que comerciantes. Y ahí se acerca una persona y comienzo a compartirle a esa persona y también animarlo a que reciba a Cristo.
y recibe a Cristo en su corazón, y le invitamos a que congregue a algún lugar cerca de la zona, que se acerque a Dios, y fue un corazón abierto. Y me quedó como eso, que Dios es capaz de enviar a una persona a salvar un alma, donde quiera que la persona esté. Tengo un milagro de sanidad que aconteció casi antes de mis 3 años de conversión, o sí, dentro de ese lapso de 3 años de conversión, que yo tuve como que unas manchitas en la piel que me aparecían unos granitos, y era algo como que daba la impresión de una varicela. Y me recuerdo pues que yo en ese tiempo enseñaba en mi colegio, y se preocuparon las maestras, me dijo, no, tiene que irse a revisar. Entonces me fui, y el médico me dice, no necesito hacerte pruebas, a simple vista veo que es rosácea. Ella me receta una serie de medicamentos, no jabones, cremas, no me recuerdo, ¿no? Y me dice que no tengo que cuidarme de cierta manera, no exponerme al sol, no exponerme a la cocina, no comer cerdo y una serie de cosas. Pero realmente sentí un pesar tan grande, porque sí, ya tenía conocimiento de qué se trataba ese mal, porque conocía a una hermana que tenía ese mal y sufría mucho, vergüenza, baja autoestima, su piel se ponía rojita, tenía que estar cuidándose, y era algo horrible. Entonces decidí ir a otro lugar también para que me revisen, y me dijeron que tienen que hacer un examen a la piel, un raspado. Ay, no, salí un poco más horrorizada, y tomé el consejo que me dio una sierva, y me dijo que haga ayuno, que, que busque a Dios. Y yo hice eso, ¿no? Busqué a Dios, hice un ayuno de mediodía. Y lloré, puse todo mi corazón delante de Dios, volví a arrepentirme de todo corazón, perdonar a todo. Fue algo muy bonito, porque sentí una libertad, sentí como que una descarga de mi corazón. Me sentí en paz, me sentí vacía de todo problema, de toda culpa. Y al tiempo me olvidé. Después de un tiempo me visitan y me dicen, ¿qué ha pasado? Vemos que ya no tienes nada en el rostro. Y efectivamente yo también me doy cuenta que no tenía nada. Y hasta el día de hoy veo que no tengo esa enfermedad. Ahí sé que Dios es el que obró en ese ayuno, hizo un milagro en mi vida. Dios quiso sanar mi corazón. Bueno, y quiero compartir, porque esa es una parte, ya más adelante podré compartir más experiencias con Dios que he tenido, pero quiero finalizar este video con un versículo que cuando yo me entregué a Dios marcó mi vida, que cuando yo lo leí en la Biblia fue como que Dios me hablara a mí y me dijera, esto es lo que quiero de ti, porque lo sentí como que algo directo a mi corazón. Y está en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa parte que dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, fue la parte que quedó grabada en mi corazón. Y decía, Señor, tú me estás hablando, Señor, tú quieres esto de mí. Y lo meditaba constantemente. Incluso me recuerdo que en ese tiempo cuando lo leí, yo había entendido bien claro esto lo que decía. Y me recuerdo que estaba trabajando y una persona me preguntaba, ¿qué es lo que usted valora más de Dios? ¿Qué es lo que a usted le agrada más de las Escrituras? Algo así me preguntó una persona. Y yo le dije esto es lo que yo siento que Dios quiere de mí. Y le lecturé este versículo y le expliqué. Y me recuerdo que esa persona se quedó impactada, como que también tocó su vida, porque es algo tremendo cuando Dios te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y que le sigas. Creo que ese es
la esencia del Evangelio. Hoy quiero orar por ti que me estás escuchando, donde quiera que te encuentres. Yo sé que Dios ha permitido que puedas escuchar este video. Decirte que Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Dios no te ha abandonado. Si alguna vez te has sentido abandonado, pues te digo que Dios no te ha abandonado. Si no lo has experimentado, no lo has conocido, eso no significa que Dios no esté a tu lado. Dios está en todas partes, Dios nos ve y tiene cuidado de nosotros y nos ama. Y está esperando que le demos esta oportunidad de que Él pueda entrar en nuestras vidas. Está esperando que le abramos nuestro corazón y que le permitamos que Él sane nuestras heridas. No es fácil, verdaderamente que no es fácil, pero el momento que tú decidas hacerlo va a ser el momento que cambie tu vida para siempre, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Acompáñame en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he vivido una vida lejos de ti, sé que te he ofendido, te he fallado, he hecho las cosas mal, he tomado malas decisiones y hoy me siento mal, hoy me siento triste, hoy me siento débil, sin fuerzas y no sé qué hacer. Me encuentro perdido, perdida, no me hallo en esta tierra, no sé el propósito de mi existencia, pero sé que tú eres real, sé que tú existes. Ayúdame, sálvame, rescátame, toma mi corazón, sánalo, cámbiame, transfórmame. Solo en ti puedo confiar. Reconozco que soy un pecador y acepto a Jesucristo como mi único Rey y Salvador, que murió en la cruz por mis pecados, que tiene compasión de mí, que me ama, que tiene misericordia, que derramó su sangre por mí. Señor, te pido que me ayudes, que me saques de este pozo, sea depresión, tristeza, suicidio, desesperación, problemas económicos, de salud, donde me encuentro, Señor. Hállame en tu infinita misericordia. Toca mi vida, Señor. Quiero ser otro, quiero ser otra. Quiero que tú escribas mi historia, ya no más de mí, sino de ti, Padre. Abro las puertas de mi corazón para que venga a morar el Espíritu Santo y me haga un hombre o una mujer libre. Hoy renuncio a la idolatría, a la hechicería, a la inmundicia sexual, a todo lo que me ha destruido. Y hoy se rompa de mi vida las maldiciones, brujería, enfermedades, pobreza, ruina, miseria, rechazo, menosprecio, todo lo que me ha destruido. Y hoy declaro que Cristo me hace un hombre, una mujer libre para amarlo, para servirlo por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús, porque tú me amas y tú estás vivo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.